Diego, ¿por qué tu cuento comienza con el día domingo? ¿Por qué no fue otro día? Domingo, porque es un día que suele estar más tranquilo, en el que no trabajas, no se trabaja, entonces hay la posibilidad de ir a ver a la familia. Y en mi cuento, el personaje principal va a buscar a su abuelo. O sea, decide ir a pasar la tarde con él. Además, menciona un poco como que él hace tiempo que no hacía esto de ir a visitarlo. Y coincidió con que su familia, su esposa y su hija, estaban, pues, tenían otra cosa que hacer. Entonces, domingo, porque además, y acá ya me meto un poquito también con el espacio, o sea, con el lugar que elegí, que es Moronacocha. Los domingos en Moronacocha a mí me recuerdan a calma, me recuerdan de todas maneras, los atardeceres, pero también es este momento en donde ya la ciudad se siente como medio dormida, como si fuera la siesta de la tarde, una cosa así. Y para ir a Moronococha hay dos formas. O lo vas por la Avenida del Ejército o por Ajá, Mariscal Cáceres. así Tú es. has escogido Mariscal Sí, Cáceres. escogí Mariscal Cáceres, es correcto. Y que es además una calle principal en Iquitos, Sí, sí, pero sí. que refleja un poco la vivencia de la ciudad los domingos, ¿no? Por ejemplo, Gente vendiendo cerveza y todo eso. o jugando ahí vóley, que suele pasar días de semana, pero yo creo que los domingos es más visible. Y elegí también esta calle porque, a ver, ha pasado por tantos cambios, por las palmeritas que tenían, ahora ya no las tienen, ahora, o sea, como que ha habido un montón de eso también. Pero creo que refleja como que el día a día condensado en un solo día, una cosa así. Y ahora, tu abuelo, cuando Ajá. conversa contigo, como que se adelanta su tiempo a través de un personaje. Es decir, lo que se vive hoy en Moronacocha, Sí, tu abuelo lo vio y se sí, predijo de alguna forma. Esa es la sí, fábula sí, sí, del cuento. sí, sí, sí. A ver, te cuento, a ver, aquí más o menos lo que pasa es que se empiezan a jugar con los tiempos. Es como en el presente el personaje tiene este encuentro con su abuelo y su abuelo le dice, te voy a contar una historia de cómo era aquí antes, ¿no? Que a su vez esta es una historia contada por su propio abuelo, que a su vez es una historia contada por el abuelo de este, entonces es un largo linaje de historias, claro, condensadas en una fábula y todo, pero yo creería que hay como elementos que son bien, bien, bien ciertos, ¿no? Es decir, la migración, es decir, a ver, gente que vino de algún lugar para poder habitar esta zona, la zona actual de Iquitos o de Moronacocha, y cómo hay como una transmisión de un conocimiento ancestral, de, oye, mira, aquí pasa que nos relacionábamos de esta manera con la naturaleza, con los árboles, con el lago, con el río. Entonces, llegar a transmitir eso desde el pasado, para mí fue como una cosa importante, ¿no? Ahora, y el juego con el tiempo está en el que en esta fábula, el mismo personaje que te habla desde el pasado empieza a tener una premonición sobre el futuro. Como dice, esto va a pasar. Y lo que se vive es, pues, pucha, Lo que hay ahora, ¿no? La basura, todo así es. el olor fétido que hay por ahí. Así es, así es, así es. Yo diría que ese es el... Si las personas logran captar eso, o sea, captar este presente, digamos, de cómo está Moronacocha ahora, pucha, yo digo que ahí está el cuento cumpliendo su misión. Y yo creo que cumple su misión, ¿no? Porque te hace una reflexión final. Pero también seguramente habrá sido producto del taller que han sostenido con Paco. Tú cuando dices andar en una motorway, yo Sí. digo, ¿por qué no Suzuki? O dices escuchando las canciones de Explosión, Qué ¿y buena, por qué sí. no la Triple R? Ya. O cuando dices también que vas por ahí por el cuento diciendo, toman Bicola, ¿y por qué no Bicola. Pepsi? Es que ¿Es es, a adrede ver, todo eso? por supuesto, es para trasladarnos a Iquitos. O sea, Explosión y Iquitos son como Claro. lo mismo. O sea, no es lo mismo ya, pero Iquitos en Explosión sería como una cosa vacía. O sea, Ujú. o la Bicola, que es una de las cervezas más populares en Iquitos, por ejemplo. Que nada de Pepsi, nada de Coca-Cola, ¿no? O sea, es la Bicola. Eh, y los bares llenos de bulla, de música de explosión, es como un clásico, ¿no? Y la onda web también. Aquí ya me meto con cositas de mi propia historia, ¿no? O sea, Claro. claro, el autor ahí también mete lo suyo, ¿no? O sea, mis papás tenían una onda wave durante casi toda mi vida, entonces se trasladaban en la onda wave que yo llegué a manejar también cuando fui creciendo, cuando ya podía manejar la moto, yo me movilizaba en la onda wave. Entonces, para mí es como un clásico de mi familia también. Y el personaje Upsu, cómo lo creaste tú? ¿O es también sacado de la vida real? Yo creo que tiene insumos de la vida real, ¿sabes? Ujú, Porque Utsu es como a ver, es el abuelo de mi personaje, ¿no? De Manuel. ujú. Y,
Y me inspiro un montón en un señor que yo conocí hace un tiempo, con el que hice ciertas sesiones de ayahuasca. Y el señor era un señor muy mayor, pero también con muchas historias para contar. Y muchas historias que tienen que ver con esto que yo intento trasladar, ¿no? Como la relación con la selva, la relación con la naturaleza. Recuerdo, por ejemplo, que este señor, de quien yo me inspiré, me contaba un poquito cómo era su infancia y cómo él creció en la selva y cómo él le enseñaron a tomar ayahuasca desde muy chiquito. Entonces, tomo un poquito de esto para crear Autsu, ¿no? Y Y aquello de la escritura terapéutica a la que te dedicas también te ha sido útil para este cuento o para todo lo que relatas siempre, ¿no? o yo diría que bastante, o sea, escribir ya se volvió para mí un hábito que no dejo de hacer, o sea, cada... Es mucho decir que pasa una semana, o sea, al menos en la semana tengo que escribir. Y terapéuticamente en el sentido de que es una manera de soltar lo que pienso, lo que siento, como conmigo mismo. Y creo que es como como un camino muy interesante que me ha llevado también a empezar a crear personajes, ficción, y me ayudó un montón, o sea, de todas maneras sí. Y el ejercicio de este libro, digamos, como una escritura casi grupal, Sí, también ha sido importante, ¿no? por supuesto, por supuesto. El solo hecho de crear en grupo ya te coloca en otro lugar, te coloca a ver, escuchar lo que crean los demás hace que también uno mismo tenga menos miedo de poder crear y de poder compartir. Se sueltan ciertas barreras que de pronto hace que ya no te sientes tan solo en este proceso que puede ser un poco solitario. Y todos los cuentos cumplen el requisito de mostrar a Iquitos en sus diferentes facetas, ¿no? Tú Sí, como la cocha, con la avenida Marital Cáceres, sí. en la moto que se anda, la bebida que se toma, mostrar a Iquitos, ¿no? Que cumple su objetivo. Así es. Y ahí le agradezco un montón al taller de Paco, porque, a ver, esto de la onda web surgió cuando Paco me hace el señalamiento, ya, pero ¿cómo sé que estoy en Iquitos? Como, ya está, onda web, esta es. O la bicola también. Creo que son elementos que cualquier iquiteño, lo digo así, sin temor a equivocarme, cualquier iquiteño va a reconocer. Así como, pa, explosión, así como, pa, la onda web. Y yo creo que el taller ha ayudado muchísimo, gracias a Paco por sus observaciones, a poder como aterrizar estas ideas. Muchas gracias, Diego. ¿Mm? Gracias a ti, Javier. Jaime. 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 Cámbiame de nombre, no hay problema. Eso lo voy a editar. Perdón.